Buenas tardes. Primero quiero empezar con algunos agradecimientos pequeños. Primero agradecerle a la Uni Experimental por la invitación. A Rafa, que me mandó un audio invitándome a esta situación y que me despertó muchas preguntas. A mi hijo por dejarme hacerme preguntas sobre el ejercicio de la maternidad. Y a mi amiga Andrea, que anda por ahí, que es testigo de estos últimos años de mis preguntas insoportables a veces. Bueno, a mis compañeros de mesa que me ordenaron un poco esta reflexión. Bueno, yo quería empezar con una cita porque cuando Rafa me hizo esta invitación, lo primero que se me ocurrió es cómo, dónde, cuándo se inician las preguntas. Y la primera imagen que se me vino a la cabeza fue la de los niños. Mi tarea en diferentes tiempos de mi profesión me ha llevado a trabajar con niños de diferentes lugares, desde la docencia hasta el ejercicio y la función del analista. Así que voy a empezar por ahí. Y voy a empezar con una cita. Quizás se trate sí de soportar la extrañeza o de hacer de la extrañeza un soporte. Eso que se empieza a jugar más allá de lo familiar, eso que se empieza a jugar cuando se le dice sí al encuentro que es, como escribe Andu Furmantel, aceptar ser desposeído. Esta es una cita del libro de Alexandra Cohen, Y sin embargo el amor, que justamente me lo gané en la uni, en la revista G. Así que esta cita me disparó la experiencia del niño justamente frente a la extrañeza. ¿Cuándo un niño se empieza a hacer preguntas? A partir de la teoría y la enseñanza de Freud, en un texto que todavía lo leo, lo releo, lo comparto en mis clases con los estudiantes y las estudiantes, llamado Tres ensayos de una teoría sexual, del año 1905, Freud ahí describe los diferentes momentos en los cuales un niño se va posicionando frente al otro, dándole la posibilidad de su estructuración psíquica y subjetiva. El primer momento es el momento de la oralidad, el segundo momento lo describo como grandes generalizaciones. El segundo momento es un momento en el cual el niño tiene que elaborar y aceptar la separación de parte de su cuerpo, como son las heces, y en un tercer momento el niño se enfrenta con la carencia del otro. Freud lo va a decir específicamente frente a la falta del otro en relación a la observación y al ver, ¿no? Tema muy importante, con mucho recorrido. Foucault también trabaja el tema del ver, ¿no? Plantea que primero en la construcción del saber, primero se ve y después se dice, y después se construye saber, como tres momentos fundamentales. Y el niño, cuando se encuentra con la extrañeza o la falta del órgano genital masculino en la madre,
se empieza a hacer las primeras preguntas. Uno podría centrar la pregunta en ¿qué soy para el otro? Ustedes se preguntarán, ¿por qué el niño llega a esa pregunta? ¿No? Y si es tan así que solamente se trata de que la extrañeza es frente a la ausencia de un órgano. En la actualidad ya sabemos que no es solamente por eso hablamos de carencia y no solamente de falta de órgano, porque si no los debates y las feministas me van a matar, pero porque hay que darle en la actualidad algunas vueltas a los textos freudianos. Pero el niño, frente a la ausencia, esto es lo más interesante, a la ausencia o a la extrañeza se hace sus primeras preguntas. ¿Cuáles son sus primeras respuestas? Dale, gracias. ¿Cuáles son? Porque Rafa no nos puso mesa. No, Rafa no nos puso mesa para apoyar. Bueno. Frente a las primeras preguntas, el niño produce. Y eso es lo más interesante, por lo menos para mí y en mi experiencia. El niño produce saber. ¿Qué saber produce? Teorías, que Freud las va a denominar teorías sexuales infantiles. Por lo tanto, el niño, frente a las primeras extrañezas, va a armar sus primeras teorías. Hay algunas muy cómicas, como por ejemplo que frente a la pregunta sobre los orígenes, los niños pueden llegar a contestar que la mamá va al baño a hacer caca y deja un bebé, ¿no? Sin ninguna participación de una tercera persona, ¿no? Hay muchas teorías, como la de la cigüeña, los niños vienen de París. Todas esas teorías responden a las primeras preguntas y teorizaciones del niño. El otro día, cuando armaba esto, me acordé, porque uno tiene muchas experiencias muy ricas con los estudiantes. Y una estudiante me pregunta, así, quiero representar la escena, profe, estoy muy preocupada por esto, me angustié cuando leí esto. ¿Por qué? ¿Usted me puede explicar lo que es la angustia infantil? Porque cuando leí esto, y Freud dice que el niño pasa por terrores y que tiene miedo a la noche y que se fantasea frente a la oscuridad, a ella le había dado angustia, ¿no? Y la angustia le hizo preguntar. Y vino a traer la pregunta y la compartió con todos y pudimos trabajar las dudas de otros también y las preguntas de otros. Así que este primer momento, que es constitutivo del niño, gira alrededor de la extrañeza y la pregunta de qué soy para el otro. No, es una pregunta que se va a sostener a lo largo de la vida del sujeto, ¿no? No es una pregunta que uno se puede responder de una y única vez. A partir de este momento, el sujeto, ya en los albores de su constitución, va a poder transitar y armar escenas de juego, ¿no? Por eso digo que es muy interesante el recorrido a partir de qué nos abren las preguntas. Las preguntas producen saber. Ahora, me voy a detener un minuto acá. Porque uno se podría preguntar, ¿qué pasa si en todas las escenas o en todas las circunstancias el niño se puede preguntar? Freud dice algo fundamental frente a esto, y es que el niño tiene que tener una relación tierna con quien lo cuida o con quien ejerce los cuidados. Entonces, la relación tierna la relación tierna y la extrañeza, ese cruce va a posibilitar la inauguración de las preguntas. También podemos denominar o llamar a esto velo,
¿no? En otros discursos, no pueden, la extrañeza o la carencia para el niño no se puede presentar de forma totalmente real, sino transitamos o cruzamos la línea hacia lo terrorífico, que eso, más que inaugurar las preguntas, deja al niño perplejo y cancelado frente a el enigma. Por lo tanto, acá podemos cruzar o conjugar el título del panel, Amor a la pregunta, ¿no? Es muy interesante ese lazo para mí, porque justamente la función materna es, no, digamos, subrayo función porque no tiene que ver con encarnar, que esto esté encarnado en una figurita, sino que haya una función ahí que soporte el cuidado y la constitución del sujeto. Bueno, podemos seguir recorriendo que estas posibilidades van a dar lugar a que el niño fantasee, construya escenas de juego. Y hay un autor muy interesante que se llama Winnicott, que trabaja todo este recorrido del juego e inaugura algo que en estas escenificaciones él lo va a relacionar con la continuidad de la cultura, porque va a sostener que en esas escenas, llamadas escenas transicionales, el niño, el joven, va a producir una creación que es la que va a posibilitar luego la transmisión. O sea que Winnicott casi fundamenta la transmisión de la cultura y la producción de cultura como efecto de un tiempo de transición que el sujeto puede tener en una alianza que hay ahí entre el yo y el no yo. ¿Por qué? Porque el juego es una instancia de producción de escena en la cual el yo queda suspendido, ¿no? Hay como un plano de fantasía en el cual el sujeto puede liberar, ¿no? sus ideas, su imaginación, sus ideas fantasiosas que van a dar lugar a un producto creativo. Tiene sus críticas Winnicott, porque Winnicott trabaja mucho el tema de la madre como una figura y no como una función, pero el concepto de espacio transicional a mí me resulta muy interesante para pensar el tema de la creación. Habría como un tercer momento, por lo menos yo lo organicé de esta manera, que sería el momento en el cual el sujeto se encuentra con la extrañeza del cuerpo, que sería el tiempo de la pubertad. ¿Por qué la extrañeza del cuerpo? A los estudiantes siempre les digo lo mismo. ¿Cómo se vive este momento? Un niño se va a dormir y al día siguiente se encuentra con que es otro. Así es la vivencia y la sensación. En este tiempo de la pubertad, de la adolescencia, el sujeto va a tener la posibilidad de preguntarse quién es. ¿De dónde surge esta pregunta? ¿Cómo pasamos de qué soy para el otro a quién soy? Hay muchos autores que trabajan este tema. Yo sigo trabajando en una autora que se llama Arminda Verasturi, que describe con mucha claridad y siguen siendo actuales un conjunto de síntomas por los cuales el sujeto transita en este tiempo. Y como la exigencia en la pubertad va a ser no solo se producen nuevas identificaciones frente a las nuevas transformaciones del cuerpo, también la exigencia va a tener que ver con la elección de objeto de amor y sexual fuera del núcleo familiar. Por lo tanto, el proceso de la exogamia
se da como una exigencia no solamente inconsciente de constitución subjetiva, sino como una exigencia cultural. Por lo tanto, el sujeto tiene que transitar por algunas preguntas, porque ¿con qué me quedo de lo que me dieron? Sería una pregunta de más fácil acceso. Bueno, hay una autora que también respeto mucho, que es Silvia Amigo, que dice que en la infancia el niño va a guardar en el bolsillo las letras que va a tener que poner a jugar en la adolescencia. Y esas letras solamente se van a poder escribir si el sujeto puede poner a jugar algunas preguntas en ese momento también tan constitutivo. Mientras tanto, el sujeto va tejiendo, va hilando, va armando una trama con respecto a cómo se van jugando estas preguntas y qué respuestas va encontrando y qué restos van quedando, porque las respuestas nunca son totales frente a una pregunta. Siempre quedan restos que por suerte uno puede inaugurar nuevas preguntas y se va también enlazando con la cultura, ¿no? Porque la materialidad, parte de la materialidad también la aporta la cultura y el momento sociohistórico en el cual cada sujeto transita. Bueno, y tomando en cuenta, ¿no? Porque después de este recorrido muy veloz acerca de lo subjetivo, me pregunté qué pasa hoy con las preguntas. ¿Qué pasa con el amor? Que ya ahí habría que, no sé cuánto tiempo podríamos estar hablando del amor, pero digamos que en relación a la pregunta, se me ocurrió formularlo, una de las preguntas que me apareció ¿es el amor condición para la pregunta? ¿Es la única condición? ¿Es una de las condiciones? Hay una frase muy conocida de Lacan que dice que el amor tiene que ver con dar lo que no es, lo que no se tiene a quien no es. Gran frase. En relación más que nada no a la pura falta, sino a qué se abre de lo incierto cuando se produce un encuentro con el otro que es otro, ¿no? Donde ahí se funda la diferencia y volvemos a la extrañeza, ¿no? ¿Qué abre el riesgo de lo incierto? ¿Qué abre la sorpresa de estar con el otro? De estar, de compartir, si se puede compartir, qué es lo que se puede compartir, qué es lo que no se puede compartir, ¿vieron? Uno abre. ¿Qué está pasando en la actualidad con la diferencia? ¿No? Considero que la gran maniobra del capitalismo es convertir a su paso casi todo en mercancía, colapsando cualquier diferencia. Uno, digamos, varias categorías uno podría pensar desde ahí, qué pasa con el espacio en la actualidad, qué pasa con el tiempo, para que las diferencias se desplieguen uno necesita tiempo, ¿no? Y hasta en la experiencia de la docencia uno se encuentra con cómo está cómo hay un concepto muy interesante que se llama colapso del intervalo, que también trabaja otro autor, que plantea
que el proceso de interiorización, desde el punto de vista cognitivo, merece un despliegue en el tiempo. Y que ese despliegue en el tiempo, en la actualidad, está colapsado. Ese es el concepto fundamentalmente. Entonces nos encontramos con que no hay un ir de la mano de la actualidad y la posibilidad del despliegue del conocimiento, o esto uno lo escucha cotidianamente, los que somos docentes, los chicos de hoy nunca tienen tiempo para leer, es muy largo, tiene un montón de hojas, están cansados, bueno, efecto post-pandemia también, pero conocer necesita de tiempos. Bueno, y frente a esta pregunta de la actualidad, a mí me gustan las citas. Me gusta citar autores porque son los que nos traen preguntas también. Respuestas y preguntas. Y encontré una cita de un librito muy interesante que se los recomiendo a todos, que se llama La agonía de Eros, de Byung-Chul Han, que dice lo siguiente: la alteridad no es ninguna diferencia que pueda consumirse. El capitalismo elimina por doquier la alteridad para someterlo. Someterlo todo al consumo. El eros es asimismo una relación asimétrica con el otro, y de esta forma interrumpe la relación de cambio. Sobre la alteridad no se puede llevar la contabilidad, ya que no aparece en el balance de haber y deber. Esta, digamos, es una de las empresas más complejas para el sujeto, ¿no? Vérselas con la diferencia. Es muy lindo el enunciado. Ay, voy a aceptar la diferencia del otro, el otro es enriquecedor. Qué lindo, ¿no? Qué fiesta encontrarnos con la diferencia. Y después, al primer, ¿no? Al primer choquecito, ante la primera diferencia, se arma, nos venimos abajo, nos enojamos, que se cree, ¿no? Aparecen todas las rivalidades, todo lo especular. Por eso que la diferencia es un trabajo que tiene que dejar marca en lo inconsciente para mí. Porque si hay algo de lo que parte Freud, y vuelvo al principio, es que no hay inscripción de la diferencia en el inconsciente. Para el niño, cuando empieza con sus preguntas, se pregunta porque había partido de que todos éramos iguales, que no éramos diferentes, ¿no? Esta es la llamada premisa universal fálica. Para el niño todos somos iguales, no hay cuerpos diferentes. Entonces, esa inscripción de la diferencia merece una elaboración de largo tiempo que justamente la posibilitará las preguntas acerca del otro y del lugar que uno ocupa en el otro, ¿no? Y no es complementario, no es lo que yo pienso, yo ocupo este lugar en el otro y el otro va a pensar lo mismo del lugar que yo ocupo en él. No es complementario. Ese es el gran desafío de la subjetivación, ¿no? Y el sujeto no es un lugar performativo, es una cuestión de posición, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que el sujeto es efecto de la interrogación, no está antes de la interrogación. Por eso marca una posición. Entonces, una misma persona, vamos a decirlo así, para que haya más claridad, puede estar en posición de sujeto
y a los 2 segundos estar en posición de objeto. Por lo tanto, el sujeto es un efecto de la pregunta. ¿Y por qué es importante estar en posición de sujeto? Bueno, porque cuando uno está en posición de sujeto puede producir pregunta, puede producir saber, y la vida se hace un poco más soportable. Que estemos todo el tiempo en posición de objeto, que el otro nos imprima, ¿no?, conocimiento, valores, o ya estamos bastante, ¿no?, en esa posición. Por último, quiero terminar con la cita de Byung-Chul Han, que dice, en realidad, él termina su libro tomando como algunas concepciones de Deleuze, y dice, porque Deleuze y Guattari toman el tema de la amistad para también hablar algo del eros y del amor. El pensamiento en sentido enfático comienza por primera vez por el impulso de eros. Es necesario haber sido un amigo, un amante, para poder pensar. Sin eros, el pensamiento pierde toda vitalidad, toda inquietud, y se hace represivo y reactivo. Eros da nervio al pensamiento con la aspiración al otro atópico. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en realidad hay muchas puntas que Verónica nos deja para pensar y que tienen relación con algunas cuestiones que yo me pregunté cuando fui convocada por Rafa. En principio, yo vengo del campo de las ciencias sociales, más específicamente de la historia, y la pregunta está siempre relacionada con cuestiones, desde mi punto de vista, que tienen que ver con el deseo, que es el deseo de saber, con la curiosidad y con la búsqueda de respuestas. El ser humano, el hombre, en tanto hombre, se ha hecho preguntas siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Se ha hecho preguntas sobre el origen de la vida, sobre el origen del cosmos, sobre la relación del hombre con la naturaleza, sobre los distintos procesos que fue descubriendo producto de la observación y de la relación con el medio y de las relaciones sociales que se establecieron desde la más antigua paleohistoria. Ahora bien, ese vivir en sociedad ha llevado a que hacia el inicio de la modernidad el hombre constituyera los sistemas científicos, los grandes paradigmas científicos que tuvieron su amplia hegemonía hasta mediados del siglo XX. En el siglo XX esos sistemas entran en crisis porque dejó de encontrar respuesta en ellos. Ahora bien, mi pregunta sería, ¿qué hace que los hombres, más allá de la ciencia, en un momento dejemos ese impulso preguntón de la niñez y nos conformemos con las respuestas dadas por la cultura, por el que consideramos más sabio? Creo que el capitalismo tiene mucho que ver en eso, porque al capitalismo no le interesa hombres preguntones, porque si ahondáramos en grandes preguntas sobre el origen de la desigualdad, de la falta de distribución de la riqueza, de la acumulación de capital, no habría hombres pasivos mirando cómo el mundo se desarrolla en un registro que no atiende a las necesidades humanas en general. Y aquí creo que también hemos inaugurado respuestas
preguntas que en lugar de producir más conocimiento, que esa sería una de las funciones de la pregunta, son preguntas que clausuran, que tienen respuestas que clausuran el saber y que tiene que ver con los grandes sistemas de pensamiento ideológicos que nos hablan de la verdad, así, con mayúscula, entre comillas, las grandes verdades que el hombre ha construido a lo largo de siglos y siglos de civilización. Y que son esas las que se pusieron en cuestión, que se empezaron a debatir y a discutir desde mediados del siglo XX y más específicamente con la llamada posmodernidad. Cuando los paradigmas modernos entran en crisis, esa posmodernidad nos lleva a pensar el mundo de otra manera. De todas maneras, el pensamiento científico está basado en la pregunta y está basado en respuestas que no son únicas, no son concluyentes, en saberes que son siempre provisorios y que buscan más verdad. ¿Hasta dónde podremos llegar, digamos, en esa búsqueda? El pensamiento y el hombre tiene posibilidades ilimitadas. Pero socialmente y en relación con las instituciones, que era un poco lo que a mí me interesaba, digamos, y sobre todo las instituciones oficiales, nosotros, el ser humano, el mundo occidental en la modernidad ha construido un gran aparato institucional que a su vez es una relación social, que es el Estado nacional específicamente. Ese gran aparato institucional que representa relaciones de poder y relaciones hegemónicas ha ordenado nuestras vidas. Y todos sentimos que nuestra relación desde la sociedad civil con el Estado ha entrado en crisis. Lo sentimos desde hace mucho tiempo y ocurrió algo que lo dejó evidente, lo puso sobre la mesa, que fue la pandemia. La pandemia actuó como un disparador para poner en evidencia que la relación con esa forma de organización está en crisis. Los que trabajamos en instituciones que dependen o que forman parte del Estado, lo reconocemos y lo vemos explícitamente. Para dar ejemplos, las organizaciones escolares están en crisis y nadie parece evidenciarlo. Hoy que la pandemia supuestamente ha pasado, creemos que vamos a volver a la misma escuela del 2019. Y no, pasó un terremoto. Pasaron cosas que la humanidad de las que no tenía registros desde el siglo XIV. Y la crisis del siglo XIV, se inició con una crisis pandémica, la famosa peste negra, provocó un cambio de sistema, fue el fin del feudalismo. Ahí comienza la larga transición hacia un capitalismo como el que tenemos. Por lo tanto, ¿habrá producido esa pandemia el inicio, la crisis de un sistema? ¿O habrá servido para profundizar esas relaciones de poder, de acumulación indiscriminada de capital? ¿Habrá hecho que los más ricos sigan siendo ricos? Sabemos que sí, pero ¿será para siempre? ¿Tendremos posibilidades de cambiar esas relaciones de poder? ¿La escuela está en condiciones de seguir siendo lo que es o debe cambiar? Yo les he dicho, lo hemos repetido con los alumnos en las aulas en muchas oportunidades, que si la educación no cambia su forma de ser gestionada y de ser organizada desde arriba, en algún momento lo va a hacer desde abajo, que es por obra de docentes y alumnos que la padecen en sus cuerpos.
el padecimiento de una forma organizativa tiene registro en los cuerpos, en docentes agobiados, en alumnos sin tiempo, alumnos agobiados, estudiantes que han perdido el placer por el conocimiento, porque es evidente que no hemos podido gestionar y que esa crisis aparece, la pandemia nos ha quitado un velo que fue, ahí nos dimos cuenta, todo lo que la institución, estoy hablando no de instituciones particulares, de la escuela, de la organización escolar en su conjunto, del sistema, de lo que denominamos el sistema. Ese Estado que no pudo responder en el ámbito de la educación, en otros ámbitos respondió, en el ámbito de la salud, el Estado pudo, pero en el ámbito de la educación, no. Y en otros ámbitos tendríamos que empezar a pensarlo, es decir, ¿qué relación tenemos la sociedad civil con el Estado? ¿Qué relación generamos? ¿Por qué decimos que el Estado somos? Los medios dicen, el Estado somos todos. Lamento decirles, el Estado no somos todos. El Estado representa relaciones de poder. El Estado representa un orden. Formamos parte tangencialmente, recibimos del Estado, el Estado nos demanda cosas, pero no decidimos en él. Muy por el contrario. Parece una mirada pesimista de la realidad. Bueno, muy optimista no soy, como no lo fui en el 2020, cuando todos decíamos saldremos mejores. No, debo decirlo. No saldremos mejores porque saldremos peores. Pero muy optimista no soy, pero siempre las sociedades humanas han encontrado un camino de salida, una reformulación de sus organizaciones y de sus vínculos. Sin embargo, hay síntomas que son para atender. El crecimiento de lo que se denomina nuevas derechas, que para mí no tienen nada de nuevas, es un síntoma para atender. La ruptura de los grandes consensos democráticos en la sociedad argentina también es un síntoma. Hace unos años en nuestro país nadie se hubiera atrevido a revivir la teoría de los dos demonios. Hoy la reviven funcionarios del Estado. Hace unos años nadie dudaba de que sobre esa base, que fue un pacto, bien lo explica Martín Cohen en muchas de sus intervenciones al respecto, está basada nuestra democracia. Desde los años 90 se ha generalizado la idea de que vivimos en una democracia liberal, en donde se han terminado los conflictos, en la que todos queremos el bien de todos. Bueno, lamento decir, no todos queremos el bien de todos. No todos queremos sociedades inclusivas, que acepten la diferencia, distributivas, que contengan. El capitalismo es cada vez más salvaje, si alguna vez no lo fue, porque la acumulación de capital en sí misma implica la apropiación del trabajo de otro. Pero esas marcas que vamos viendo, que recuerdan a otras épocas, las épocas nunca se repiten, pero sí nos traen reminiscencias, o sea, el periodo de entreguerras fue un periodo en donde se rompieron los acuerdos liberales relativos a los sistemas representativos y democráticos en el mundo. Bien, aparecen estas nuevas, entre comillas, nuevas derechas que ponen en cuestión cuestiones básicas.
hay un sujeto que aparece en los medios y que es muy invitado por los grandes medios hegemónicos, que habla de vender órganos, de vender niños. Y nadie se lo cuestiona. El interlocutor lo acepta, porque hay una falsa creencia. Todas las opiniones son respetables. No todas las opiniones son respetables. Vender órganos, vender niños, vender sangre, la tortura, el terrorismo de Estado, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, no son opiniones respetables. Son opiniones que van en contra de la condición humana. Es inadmisible. En las aulas es inadmisible que un docente sostenga eso ante un grupo de alumnos. Es inadmisible que muchos de nosotros seamos conscientes, aquí mismo en nuestra ciudad, que a muchos de los negocios a los que vamos, que nos atiende un empleado, no lo sabemos fehacientemente de ese negocio, pero todos sabemos que muchos empleados trabajan en trabajo no registrado. No quiero decir en negro porque es un concepto que no me gusta relacionarlo con el trabajo no registrado. Y sin embargo, vamos, y también lo aceptamos. Y ustedes me dirán, bueno, no es mi responsabilidad. ¿Qué sé yo? No sé. A lo mejor sí, también es mi responsabilidad aceptar que haya ciudadanos, trabajadores, que trabajan en condiciones precapitalistas, algunos de ellos. Por lo tanto, mi mirada, la pregunta debiera llevarnos a pensar en este aspecto, hacia dónde vamos, qué sociedad queremos, qué relaciones tenemos que establecer entre nosotros como ciudadanos y como habitantes de un planeta y de un país y de una ciudad y las organizaciones estatales. El capitalismo arrasa, lo que no quiere decir que tengamos otro sistema hoy, que tenemos que pensarlo, digamos, tenemos que generarlo. Y ese es un gran trabajo para adelante, cuya respuesta la encontraríamos en las preguntas que debiéramos hacernos como sociedad. Espero no haber dado respuestas cerradas. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos, a los organizadores, primero que nada, más allá de que, como dijeron las compañeras, a Coan le dejaron un escritorio y a nosotros no. No sé qué tiene Coan que no tenemos. Bueno, yo voy a ingresar con otro abordaje. Un poco para agregar más desaliento al de Gaby. No, pero no es desaliento, es realidad. Bien. Bueno, no. En función de la consigna que se planteó, el amor a la pregunta, bueno, algunas aclaraciones que me parecen introductorias y necesarias. Que en principio, bueno, vamos a estar hablando de un ser humano ya en una condición evolutiva que, como planteaba recién Vero, está en condiciones de interrogarse. Y a partir de ahí hay un principio de sujeto, por lo menos. Es decir, un ser humano que ha comenzado a distanciarse de la naturaleza de la que proviene, de la que puede tomar distancia y verla ya como un otro de sí,
Y también de un ser humano que puede comenzar a imaginar y percibir una idea de tiempo distinta, una idea de futuro. Entonces, esas dos capacidades es la que en definitiva nos distinguen de todos los otros seres vivos con los que compartimos esta tierra. Y es también la condición que de alguna manera o nos aleja o por lo menos nos distancia de la, entre comillas, tiranía de nuestros genes. Es también eso. Entonces, ese ser humano, pensado en términos históricos, pero no para hacer un abordaje histórico, que a partir de situaciones que desde esa extrañeza se encuentra con situaciones límites, se encuentra con situaciones que lo asombran, con situaciones que le abren miedos, que le abren dudas. Y es ahí, en todo caso, donde podemos encontrar el principio de ese ser humano que habilita una pregunta que abre camino a una interrogación. Y una interrogación que es la que comienza a agitar el pensamiento, porque en definitiva estamos hablando de eso. ¿Preguntas por qué? Bueno, las preguntas generales, por el origen, por el significado, por el sentido, por el absurdo. Entonces, en esta mínima distancia que se plantea, y que favorece, como decíamos, la aparición de las preguntas, tomando acá la pregunta como una institución humana, llamémosla de la imaginación. Y lo primero que habría que plantear es que cuáles son las condiciones que ese preguntar tiene para que aparezca, ¿no? Las preguntas abren los interrogantes, decíamos. En esas condiciones para que las preguntas aparezcan están también las preguntas que no tienen respuesta. Y esa es otra particularidad que tenemos los humanos. Nos hacemos preguntas que a veces no podemos responder. Por eso, por ejemplo, en el campo del pensamiento filosófico, no hay progreso. Nosotros nos estamos, o podemos hacernos, la misma pregunta que se hicieron los griegos antiguos. Y vamos a seguir pensándolas, porque son cosas que se pueden pensar, pero no se pueden conocer. No nos está dado conocerlas. También cabe aclarar que estamos hablando de la tradición del pensamiento occidental, va de suyo. En Oriente, más o menos sabemos que pasaron otras cosas, otras derivas, otros sistemas religiosos o de creencias o de pensamientos. Y hablamos del mundo como el suelo, como los símbolos y como la vida conocidas y compartidas. El mundo como también lo que probablemente hemos olvidado. Entonces, el mundo también como creación. El mundo como olvido y como creación. De ese mundo oculto, olvidado y por hacer, es el que en todo caso nos va a habilitar y nos va a acompañar en estas preguntas. Y por supuesto que también hablaremos de determinada actitud frente al pensamiento, porque hay otras. Queremos inscribirnos en todo caso en la tradición del pensamiento crítico, del que sobre una pregunta la aborda de una manera crítica, es decir, la pone en crisis. De eso estamos hablando. Que es poner en crisis lo que está viendo. O en todo caso, lo que percibe, lo que lo rodea, lo que ve, es lo que le pone en crisis a uno. En este proceso lo quiero hacer breve para no extendernos demasiado, porque como decía Borges, si van a hablar de mí mal o van a escribir mal de mí, no solamente lo comparto, sino que yo lo puedo hacer mucho mejor,
Decía, hay una anécdota de en realidad él se dice antropaleontólogo, que es español, que a mí me interesa mucho desde el tema biológico, si querés, pero que en definitiva está todo el tiempo dejándonos señales existenciales y de otro orden de preguntas. Cuenta una anécdota de un trabajo hecho en Paraguay con unos aborígenes paraguayos que viven todavía, como en tiempos primordiales, de manera nómada, es decir, van circulando por ahí en pequeños clanes y son recolectores y en todo caso pescadores. Bueno. En el trabajo de investigación, uno de los objetivos era ver cuáles fueron las causas de la muerte, de qué se moría esa tribu, ese pequeño grupo de aborígenes. Y el estudio estaba hecho en inglés y la principal causa de muerte, dicha en inglés, discúlpenme la pronunciación porque no, era behind left, es decir, dejado atrás. Dejado atrás. Claro, nómades marchan, los que van quedando atrás se van perdiendo, porque claro, en la selección natural de lo viviente, la vejez no existe. Esa es una construcción humana. Cuando el ser humano decidió ir a recoger a los que no podían seguir la marcha, comenzó la cultura. Es decir, en la vida de la selección natural de lo biológico, no hay viejos, porque no pueden sobrevivir personas que no sean autónomas. Ese es el comienzo de la cultura. Ese es el momento en que el ser humano desobedece, o en todo caso se aleja de esta tiranía de los genes de los que hablábamos al principio. Y tiene que ver esto porque, bueno, va a ser el momento en que esta producción de preguntas van a comenzar a acontecer. Entonces lo que vamos a tratar de hacer de una manera rápida, arbitraria, insuficiente y azarosa en un punto también, es un poquito recuperar algunas escenas de lo que podemos encontrar en el registro del humano, que en todo caso uno puede suponer que activaron algún tipo de preguntas, y sobre todo las preguntas en las que todos nos vamos a reconocer, porque son las clásicas preguntas que nos acompañan a los que nos gusta hacernos preguntas. Bueno. Distinguiendo pregunta de problema, porque a cada problema le correspondería una solución, a cada pregunta no necesariamente. Y también teniendo en cuenta que, como alguna vez dijo algún filósofo que pasó por Venado Tuerto, cuando uno se pone a pensar, todo se vuelve extraño. Entonces, vamos a tratar de recuperar algunos de esos grandes interrogantes a partir de determinadas escenas. Insisto, arbitrarias, insuficientes, tomadas un poquito al azar. La primera, que tiene que ver con lo que nosotros podemos definir como el interrogante existencial religioso, uno de los tantos. ¿Y la escena cuál es? Bueno, este mismo clan de aborígenes paraguayos, pero lo podemos ubicar en cualquier parte de la tierra, en un momento se detienen a beber, podemos suponerlo, y se puede preguntar lo mismo que cualquiera de nosotros podríamos preguntarnos si nos vamos al campo. Bueno, ¿qué es todo esto? ¿Qué es? Porque es el primer punto y el primer momento de distancia entre esa naturaleza que nos rodea, que nos dio origen, y nosotros. Es una distancia todavía cercana. Haciendo esta aclaración,
hay un orden y, si queremos, una cronología de apariciones, pero no necesariamente una idea de progreso. En ese sentido, pongámosla en suspenso por ahora. Esa maravilla o esa pregunta o esa extrañeza frente al gran tema, ¿no? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto que me rodea? ¿Qué es todo esto que está delante? Ese qué, que en definitiva comienza a generar la primer vocación de religarse con ese todo que lo acompaña, por eso es una actitud religiosa, reunirse. Y por favor separemos la idea de religiosa de la idea de un Dios o de un credo. Pensémoslos en términos existenciales. ¿Qué es la pregunta de la primer gran extrañeza y de la primer gran aparición? ¿Con qué objeto? Bueno, con el objeto que nos acompaña hasta el día de hoy. Tratar de hacer inteligible el mundo que nos rodea y en el que estamos nosotros inmersos. Tratar de entenderlo un poquito más. Pero la pregunta en ese momento es por la naturaleza, o en todo caso, por lo que podemos reconocer hoy con la palabra naturaleza. No es una pregunta por nosotros, no es una pregunta por el ser humano, es una pregunta por la physis, por la naturaleza, por las cosas. La veremos después a esta pregunta y en todo caso esta vocación, y la seguiremos viendo probablemente en esta actitud de religar, de religarse uno con el todo y en todo caso reencontrarse con esta cosa que los griegos llamaron ilimitada, incorruptible e inmortal. Y muchos siglos después, un filósofo, Spinoza, le da a Dios una idea bastante similar a todo eso. Porque como la naturaleza también va a tener connotaciones morales. Va a tener connotaciones morales. Y en un punto vamos a asociar el orden de la naturaleza con el orden que tenemos que tener en la organización de nuestra vida como seres humanos. Por supuesto que cada cosa da para detenerse un poco, pero es un punto inicial brutal de asombro y de extrañeza, preguntando por lo básico, que probablemente lo vemos en perspectiva como una cosa infantil, y sin embargo podríamos decir, por eso digo, suspendamos la idea de progreso en principio. Si nosotros somos capaces de preguntarnos por ese qué y de maravillarnos por eso, y permitirnos la aparición de esos enigmas y de esos interrogantes. Pensemos también que, sin irnos tan lejos, Dios es una palabra griega, es el Zeus griego, que viene de otro término más antiguo, que es Sas, que en definitiva significa luz. Pero ¿a dónde quiero ir? La luz como fuego primordial y alimento de todo lo viviente. Esas metáforas, esas primeras concepciones, esos primeros conceptos, otra vez, para tratar de hacer inteligible al mundo. Una segunda escena que la podríamos ubicar en el interrogante filosófico. Más allá de que las cosas, por supuesto, se mezclan, no es una cosa pura por un lado, no hay un corte religioso y entramos en el terreno de la filosofía. Las categorías vitales, primordiales, sobreviven y permanecen, y podríamos pensar lo que sobreviven hoy, que nosotros nos consideramos seguramente muy racionales, y Vero, que es psicóloga, seguramente confirmará esta tesis de que el psicoanálisis lo llamará inconsciente y cada cosa lo llamará como lo llamará, pero esas categorías primordiales permanecen y las vemos a diario, no es que hay que andar buscándolas.
El interrogante filosófico, decíamos. ¿Cuál es la escena? Bueno, la escena es, primero pensemos otra vez, las condiciones que hacen posible aparecer ese preguntar. Hay unas condiciones materiales decisivas para que eso suceda. Estamos en Grecia, el clima es muy bueno, hay mucho sol, muy poco viento. Hay un país que es rico, pero que sobre todo tiene una serie de personas que trabajan de esclavos y que son los que permiten sostener esa riqueza y que permite que haya un montón de muchachas, sobre todo muchachos, tengan tiempo y ocio para pensar, estudiar, juntarse, beber, emborracharse, tener fiestas eróticas, etcétera, etcétera. Y juntarse, como podríamos juntarnos nosotros, mañana por la tarde, domingo, pero ellos cualquier día, y reunirnos a pensar. Entre todas las escuelas que todos más o menos tendremos referencias de las escuelas de la Grecia antigua, donde la tradición occidental cifra el punto del nacimiento de la filosofía, la podríamos muy rápidamente y de una manera bastante arbitraria sintetizar con una pregunta. La pregunta que aparece es la pregunta del por qué. Es la pregunta por el fundamento. Y esa pregunta, otra vez, excede las posibilidades de respuesta humana y la podemos hacer hoy y nosotros la podemos seguir pensando, pero no la vamos a poder resolver. La pregunta por el fundamento. Esto que después, por supuesto, otros filósofos siguieron trabajando y en definitiva es ¿por qué existe algo y no más bien nada? Es decir, son vueltas alrededor de lo mismo. ¿Por qué existe lo que existe? Y en esa transición entre lo que sería el origen más religioso y este desarrollo un poquito más filosófico, para decirlo otra vez de una manera muy arbitraria y simple, hay categorías que van quedando. La categoría de verdad, la categoría de ley, vienen de la religión, se originan en la religión, o de las concepciones religiosas. Vuelvo a decir lo mismo, no pensemos en Dios en un sentido de un credo católico, evangélico, lo que sea. Pensemos en la actitud existencial de religarnos con la cosa. La palabra alma, la palabra destino. Categorías que van a entrar en la filosofía y que van a permanecer en el tiempo y que incluso llegan hasta el derecho romano, etcétera, y andan por acá todavía. Vamos a tratar de abreviar un poco, porque estoy amenazado por mis compañeras que si va a ser muy largo lo mío. Una tercera escena la podremos en todo caso plantear o encontrar o rastrear en el interrogante político. Hablamos de política acá otra vez, no como quién gana unas elecciones o el candidato que va a ser. Estamos hablando de política en el sentido de una práctica para construir comunidad, una práctica para construir organización, una práctica para pensar cómo vamos a vivir la pequeña comunidad, más grande, más chica. De ese tipo de política estamos hablando. En el año 1901, entre el año 1901 y 1902, y ahora vamos a viajar un poco con las escenas, en la Rusia imperial, un muchacho ruso teórico, político, activista político, a quien unos años antes el gobierno del zar Nicolás le había matado el hermano, se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, pero es más conocido como Lenin. Escribe unos textos que después se reúnen en la forma de un libro con el título ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Un par de años después, 1905,
en medio de una Rusia muy agitada, con muchos problemas económicos, saliendo de una guerra y a punto de entrar en otra, con agitación política desestabilizante de una monarquía aristocrática. Todos más o menos tenemos una idea de lo que fue la monarquía de los zares, en un territorio más que vasto, infinito, que incluso nosotros que vivimos en el medio de la Pampa nos costaría imaginar esas tierras lejanas rusas, o nos cuesta imaginar. En medio de ese tembladeral y de ese tembladeral, decía, político en las grandes ciudades, sobre todo en la capital, y con un campesinado hambriento, mal pago, con una población muerta de hambre en muchas regiones y muerta de frío también. En medio de esa agitación hay una manifestación, van hacia la capital, le van a ir a decir al zar a quien seguían amando. Esto es importante tenerlo presente porque el sistema de las creencias es muy complejo. Van con carteles del zar y van con carteles y van con imágenes religiosas a hablar con el zar porque ellos suponían que el zar no sabía lo mal que estaban viviendo y que cuando el zar se enterase, todo eso iba a ser corregido. El zar, que era, la historia Gaby lo confirmarás vos como historiadora, el zar Nicolás, bastante inepto aparentemente para gobernar y para tomar decisiones, ese domingo no está, porque aparentemente se había ido a descansar o qué sé yo qué. Un tío de él, Alexandrovich, toma la decisión por él y hace lo que todos querían que hiciera el zar y el zar no hacía. Se pregunta qué hacer y manda a matar a los manifestantes. Se conoce la tragedia como el Domingo Sangriento o el Domingo Rojo. Todos esos campesinos harapientos, hambrientos, que habían hecho kilómetros y kilómetros a pie para ir a decirle al zar, mire zar, lo mal que estamos viviendo, ayúdenos, son asesinados. Eso, por supuesto, que agrega una enorme convulsión política que años después va a terminar, como todos sabemos, en el año 17, con los bolcheviques tomando el poder e iniciando el proceso de lo que se conoció como la Unión Soviética. ¿Qué hacer? La pregunta de la política, el interrogante político, el mismo que podemos tomar para hoy. Unido, y por supuesto que diría que indisolublemente unido, podemos encontrar lo que llamamos el interrogante histórico. Hay un mito que más o menos todos conocemos y que es el mito del paraíso, el mito del pecado original. Adán come la manzana del árbol del conocimiento, que Dios le había expresamente prohibido, y a instancias de la persuasión de Eva, la come y, como todos sabemos, desobedece a Dios y permite reconocer a él que están desnudos, porque no es el mito de que cometieron el pecado del sexo. El pecado es que desobedece a Dios porque prueba del árbol del bien y del mal, de la sabiduría o en todo caso del conocimiento. Este mito, que todos sabemos, significa que Dios, al ser desobedecido, nos expulsa del paraíso, al cual no vamos a poder volver porque dos querubines con espadas flameantes van a estar guardando la puerta. Y que por supuesto sabemos que simbólicamente significa que estamos abandonando el útero materno, estamos abandonando también esta unidad con la naturaleza de la que hablábamos al principio, y ahora vamos a empezar a sentirnos solos, ahora vamos a sentir que hay otros que son iguales que nosotros y vamos a tener que vivir una vida con otros desafíos y otras dificultades. Y ese simbólico mito religioso en algún caso y en otro cultural, muchos autores, y creo que simbólicamente está muy bien planteado,
se lo denomina el inicio de la historia humana. Porque bueno, a partir de ahí, de no poder volver, el hombre y la mujer, digamos el hombre genéricamente, no le va a quedar otro remedio que caminar hacia adelante. Entonces, en ese caminar hacia adelante, va a ir haciendo cosas y produciendo hechos y transformaciones y dejando rastros. Esos rastros son lo que van a permitir que alguien después reconozca que hubo un tiempo anterior que fue distinto o que las cosas eran de otra manera. Esa pregunta, en todo caso, entonces, es ¿cuándo? ¿Cuándo fueron las cosas como fueron? Y es probablemente la pregunta del interrogante histórico. Pero acá en esa pregunta por el cuándo y mirando para atrás, nos encontramos también con otra forma de intervención sobre esto, que es cuando la pregunta desborda el acontecer histórico. Es decir, el estupor parece o produce la suspensión de la pregunta. Y voy a tomar un caso con un nombre muy desgraciadamente emblemático, que es Auschwitz, que más o menos todos sabemos de qué se trató, que por supuesto no fue el único campo de concentración nazi, pero tiene el emblema del símbolo. Y ahí el interrogante histórico produce un estupor que suspende la pregunta, porque es, en un punto, lo imposible de ser pensado. Es un límite de nuestra condición humana para abordarlo. Porque no es solamente una matanza sangrienta, tiene algunos adicionales que lo hacen mucho más imposible. Aunque, como decía un autor, obviamente que hay muchos autores que se han expresado sobre esto, el filósofo Adorno, que decía después de Auschwitz no se puede volver a hacer arte, escribir poesía, y Agamben, que es otro pensador, frente a al planteo de que no se puede pensar y que lo único que queda es hacer silencio, él dice, no le concedamos el honor de la mística a semejante degradación. Porque es un genocidio, un tipo de genocidio, que está ejecutado como un acto burocrático, como un modo de producción capitalista también, copiando los métodos de producción del Fordismo. Entonces, ¿cómo se produjo? Tratar de entenderlo. Es un punto probablemente de los reconocidos, de los más altos de una matanza, pero organizada racionalmente. Es decir, estas dudas que generan estos pensamientos que agitan nuestras actividades mentales y espirituales, aplicadas a un sistema de exterminio. Y ese es un primer punto para tenerlo presente. Himmler, que era un general nazi, etc., ve que puede organizar toda esta matanza con gente que no es estrictamente ni asesina ni sádica, que simplemente va a cumplir un trabajo. Hannah Arendt, que es otra pensadora, lo llamó la banalidad del mal, a partir de lo que observó en el juicio a Eichmann en Jerusalén. Gente, no es necesariamente gente horrenda, sino gente normal que hace cosas horrendas. Hannah Arendt decía, asustemos a un pueblo y veamos de todo lo que es capaz de hacer, pensar
y obedecer. Y la débil barrera que resultó la cultura para toda esta barbarie, sobre la que después me quisiera referir un poquito. Una quinta escena, cambiando un poquito la esfera, es el interrogante artístico, o que podemos llamar artístico. ¿La escena cuál puede ser? También, en cualquier parte del mundo, el ser humano, para armarse un plato o para armarse lo que nosotros conocemos hoy como una copa para beber, hace una artesanía de barro y la cocina o no. Pero después la pinta, después le pone colores. Y eso ya se escapa de la esfera de la necesidad. Nos habla de un impulso, nosotros lo llamamos estético. Los artistas, que acá hay algunos y algunas, lo conocen mucho mejor. Una manera de darle voz a otras cosas, otro lenguaje, otra forma de comunicar, que nos habla de algo que está en la escena, pero que también es lo obsceno, es decir, lo que está fuera de esa escena, o en todo caso y aún en contra de esa escena. Nos viene a hablar también de una forma de dolor, de una forma de sensibilidad que no aparece en la escena tal como está planteada. Por eso el pensamiento crítico tiene esa pésima costumbre de romper lo que el pensamiento hegemónico trata de plantear, que es una realidad sin fisuras, sin ruidos, sin fallas. Lo que sabemos perfectamente es imposible en nuestra condición. Sin conflicto, claro. Entonces, decíamos, otro lenguaje. Y en este lenguaje artístico, ¿quién habla? ¿Qué es lo que habla? Que evidentemente si hay arte, es mucho más que ese artista que ejecutó esa obra. Un filósofo, Oscar del Barco, que anduvo por Venado hace algunos años, él decía que el autor de un poema no era el que lo escribía. El autor de un poema era simplemente el primero que lo había percibido. Era el primer lector y que después lo trasladaba a la escritura. Pedro Salinas, un escritor español del siglo pasado, decía que el poeta era el que mejor sabía decir dónde le duele. Algo de eso contiene el interrogante artístico. Y nos trae lo que los psicólogos saben muy bien, la anormalidad de lo normal. O en todo caso, la anormalidad en lo normal. En las cuevas francesas de hace 30.000 años atrás, esos animales que se pintaban también ya tenían lo naturalista y lo conceptual, lo abstracto, lo figurativo, estaba insinuado. Estaba insinuado. Y después los límites del arte. Citamos entonces acá a Rimbaud cuando advirtió sobre la omnipotencia del arte que sueña o pretende cambiar el mundo, cambiar la vida. Y si el arte alcanza como un camino para poder imaginar un mundo más justo. Una quinta escena sería el interrogante político. Perdón, ya lo pasé por acá. Una sexta escena, entonces, el interrogante social o comunitario. La palabra comunidad tiene una mala tradición porque fue usada, pero bueno, creo que es una palabra muy elocuente para marcar algo que es más que un cuerpo, que es más que lo que podemos entender hoy por ciudadanía,
o incluso por pueblo. Y otra vez vamos a traer dos escenas que me parece que nos ayudan a plantear el interrogante. En el año 1945, Mariano Grondona, que la mayoría de ustedes recordará, los más jóvenes probablemente no, se trata de un filósofo de la oligarquía argentina, especialmente preparado para ser clase dirigente de esa oligarquía, en las épocas en que las clases dirigentes estaban obligadas a prepararse, no como ahora. Después terminó siendo más conocido porque trabajó en televisión como periodista político durante mucho tiempo. Era, para los que no lo recuerdan o no tuvieron la oportunidad de verlo, célebre porque hacía algunas transcripciones etimológicas de algunos términos en televisión. Por supuesto, un intelectual de vastísima cultura y profundamente antipopular y específicamente antiperonista, pero sobre todo antipopular. En su departamento de la calle Callao, del primer piso donde vivía, en la zona norte de Buenos Aires, en el año 45, ve llegar un montón de personas muy mal vestidas, cantando, sucias, pobres, que van a terminar gestando el famoso 17 de octubre. Y le pregunta, y se pregunta, a la persona con la que está compartiendo la habitación, desde la ventana, ¿quiénes son estas gentes? Porque no las había visto nunca. En el año 78, unos cuantos años después, a pocas cuadras de ahí, en la peatonal Lavalle de Buenos Aires, aprovechando el intercambio y la apertura pequeña que abrió la dictadura militar en los controles migratorios por la cuestión del turismo para el Mundial de Fútbol, un escritor exiliado aprovechó para venir a visitar gente y familiares con otro nombre. Le pide a un amigo que lo acompañe a caminar por la calle Lavalle para reencontrarse con Buenos Aires. Y empieza a enfrentarse y a convivir con un montón de nuevos señoritos vestidos con trajes muy modernos, con zapatos muy lustrosos, con un peinado muy particular. Esta cosa de los muchachos de bolsa, los jóvenes muchachos de bolsa de aquel momento, vinculados a lo que después sería furiosamente el mundo financiero, y que acá nosotros conocimos como yuppies, los yuppies, que son el acrónimo en todo caso de Young Urban, disculpen la pronunciación, profesional, es decir, jóvenes urbanos profesionales. Era una clase social nueva, era un paisaje absolutamente nuevo, y esta persona que hacía apenas 3 años que se había ido, le pregunta a su amigo, ¿quiénes son estas gentes? Y la pregunta es entonces, ¿quiénes son esos otros que están conviviendo con nosotros en nuestra comunidad? ¿Y quiénes son esos otros? Es la pregunta también por quién somos nosotros. Esa extrañeza forma parte del interrogante social y comunitario que hoy vemos reproducido de una manera brutal, porque las tribus, las que compartimos los símbolos, los colores, los gustos, somos cada vez más chicos. Y los que nos resultan extraños, ¿quiénes son esos otros? Que no los entendemos, que no los conocemos, que como dijo Vero, no los queremos, son cada vez más. Porque la diferencia hay que bancarla. El interrogante, uno de los últimos, el gran interrogante de la época, ¿no? El interrogante científico-técnico. Esta pregunta que no es nueva, que ya se la vienen haciendo grandes pensadores hace décadas, el problema de la técnica, ¿qué hacemos con la técnica? Y la ciencia, por supuesto, la madre del borrego. La ciencia se pregunta
por cómo son las cosas, es decir, por los hechos. No busca encontrarle un sentido al mundo. La pregunta del por qué no es una pregunta científica. Como dice Arzuaga, que cité anteriormente, eso es en otro edificio, porque esa pregunta es de orden metafísico. La genialidad de la ciencia, dice Arzuaga, es hacer la pregunta correcta. Después, la ciencia dispone de protocolos, recursos y métodos para encontrar la respuesta. Pero claro, la ciencia y fundamentalmente el desarrollo de la tecnología, Gaby hoy la nombró al pasar, que surgió sobre los finales del siglo XVIII, del principio del siglo, digamos, de una manera exponencial, si querés, en el siglo XIX, ya como una promesa gigante de democratización, felicidad y facilidad de vida para todos, tiene un primer gran episodio de derrumbe de esa ilusión en Hiroshima, con la bomba atómica. ¿Por qué? Porque confirmó que la tecnología y el desarrollo tecnológico podría ser usado para el mal y podría ser usado en contra. Y ahora que ha pasado mucho tiempo y que ya no creemos en eso, a pesar de que no podemos evitar habitar el mundo de la técnica, tiene una segunda gran comprobación, que tiene dueño, que el desarrollo tecnológico tiene propietarios, que no es neutral. La técnica no es neutral. Internet no es neutral. Tiene un dueño y no somos ahí nosotros libres jugadores de nuestros afectos y de nuestras estupideces, donde tontamente o alegremente o críticamente accedemos, por decir un ejemplo. No es neutral y tiene dueños. Y que tenga dueños significa que tiene objetivos económicos estrictamente. Pero algo más. Como la mayoría de las tecnologías son, también como Internet, que es hija pródiga de un desarrollo militar, son en definitiva tecnologías militares, son tecnologías de poder. Y a nosotros hoy nos costaría horrores pensar en un mundo sin todo eso, porque no podríamos volver, porque tampoco esta cosa de, bueno, me voy a vivir al campo, donde yo llevo mi celular, y como mis tomates italianos, etcétera, 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 porque eso no es una respuesta a esto. La ciencia tiene otra riqueza adicional, que la tuvo de su origen, que va en contra del sentido común. Es decir, nosotros si nos sentamos podemos ver que el sol cae y al otro día sale, y podemos tener una idea sobre eso. Bueno, la ciencia desconoció ese sentido común imperante y dijo, vamos a ver cómo son las cosas. Quiere decir que a nosotros, frente a este tema, básicamente del modo técnico de habitar el mundo, nos quedan varios temas abiertos y pendientes. Uno es de orden técnico, obvio, sobre el cual va a ser casi imposible pensar que esto se vaya a desmontar, porque la escala del problema y la escala de nuestras posibilidades de respuestas son absolutamente desproporcionadamente desfavorables. Steiner, también un filósofo, advertía que la ciencia siempre termina por hacer lo que puede hacer. Y podemos temer que no sepa decir que no. Y el tema más grave
es que las imaginaciones, las nuestras propias que estamos acá, no superan, no desbordan el límite de la técnica. Entonces habría otra pregunta para hacer, ¿no? Sabemos que la técnica además significa la aceleración, la invasión de campos distintos, significa la digitalización del mundo, la transformación de los cuerpos en datos. Significa que desde esa lógica de eficiencia y de aceleración no cuenta la contaminación, la polución, la calidad ecológica. No es un tema de la ciencia técnica. Y algo más. Primero la religión, pero sobre todo la filosofía, le otorgó a la ciencia una categoría decisiva, que es la categoría de verdad. Por eso nosotros decimos, si está científicamente comprobado, aunque no esté nada científicamente comprobado, porque al otro día algo puede modificarse. Pero que algo esté científicamente comprobado, de ninguna manera significa que todo el universo de creencias está, comillas, científicamente comprobado. ¿Y qué es este modo técnico de habitar? ¿Qué es lo que radica? Bueno, un modo calculador de estar en el mundo. Esta relación aplicada a todos los órdenes de nuestras vidas en los términos de costo y beneficio, en los términos de producción, en los términos de rendimiento. Esto que Chulhan trabaja bien con la cuestión de, la sociedad del rendimiento, claro, es decir, nos estamos autoexplotando y creemos que vamos en nuestra autorrealización. Porque no podemos pensar otro modo de habitar el mundo. Y esas lógicas nos contaminan todos los distintos horizontes de nuestra vida particular y cotidiana, no sin ponerla fuera, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿podemos rechazarlo a esto? Y la otra que continúa, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo deberíamos vivir? No quiero cerrar sin antes, evidentemente me recontrafui con el tiempo, plantear el otro escenario de las preguntas, que es el de todas aquellas personas que no quieren hacerse preguntas. Que no quieren porque no pueden o que no quieren porque no quieren. Porque hacerse preguntas y tomar distancias significa una gran decisión, pero que nos deja solos, que nos arrebata en medio de una enorme soledad y nos abruma con una enorme responsabilidad. Entonces, muchas veces el camino es el que tan figurativamente, de una manera genial, definió Nietzsche en alguno de sus textos, que es la ética del camello. Las personas que se cargan la joroba, que es el mandato del mundo, y lo portan alegremente a pesar del esfuerzo, pero no están solos, no toman decisiones, no tienen que hacerse preguntas, no son señalados por el dedo de nadie. Es lo que podríamos llamar, y que algún otro autor en alguna otra oportunidad llamó la ética del desertor. El desertor también tiene una ética. ¿Por qué no le vamos a adjudicar también el valor a alguien que ha decidido no hacerse preguntas? No hablemos de las terapias que suspenden el pensamiento o de los credos religiosos que van por la suspensión del pensamiento. Hablemos del hombre común, de nosotros acá,
y de la gente que no quiere saber nada con pensar. Porque pensar, nadie te invita a pensar, además. Pensar, como decíamos al principio, surge de una contradicción, surge de un inconveniente, surge de una afrenta. Por eso pensamos, es en defensa propia. Los testigos de Jehová, discúlpenme si seguramente acá no hay ninguno, hablaremos mal entonces con comodidad. Los testigos de Jehová surgen como la iglesia de los últimos días porque el mundo se terminaba. El mundo claramente no se terminó cuando ellos dijeron, pero hoy tienen muchos más fieles que hace 50 años. A ver si entendemos la locura. Se funda porque se va a terminar el mundo. Tal día tenía fecha y día. El día llegó y el mundo no se terminó, pero la iglesia, lejos de derrumbarse y desaparecer, tiene mucho más adeptos, porque nadie se pregunta por eso. Porque hay otra vocación. ¿No se quiere pensar? Digo, es otra escena y es otro ejemplo, ¿no? Y ahora sí, para terminar, citando también de alguna manera algún sistema de ideas de Steiner, esto que nosotros tratamos de transitar, que es la tradición cultural de distintas disciplinas o de la que podemos, y Steiner que plantea que la cultura no sirve para impedir el horror. Cuando apareció Hitler en Alemania, la cultura alemana era la número 1 del mundo. Incluso el antisemitismo es hijo de la Ilustración. Las bibliotecas, los museos, los teatros pueden prosperar perfectamente a la sombra de los campos de concentración. Acá en Argentina pasaba la ESMA, en las mazmorras de la ESMA estaban los detenidos y a pocas cuadras se jugaba la final del mundo sin ningún problema y la gente lo disfrutaba sin ningún problema. Y a la noche iba al cine y iba a comer pizza. Uno de los primeros partes de inteligencia que después se desclasificaron en relación al día posterior al golpe militar, sería el 25 de marzo de 1976, que los servicios estadounidenses mandaron a sus centrales, era la absoluta normalidad que vivía la sociedad. Siguió yendo al cine, siguió saliendo a comer pizza, el taxista, etcétera, etcétera. Eso que está antes o en todo caso después de analizarlo políticamente. Decíamos, las bibliotecas, los museos, los teatros pueden prosperar perfectamente a la sombra de los campos de concentración. Desde la entrada de una sala de concierto para escuchar la música de Debussy, se oían los gritos de los deportados que eran embarcados en los trenes que los conducirían a los campos. El conocimiento humano no tiene ningún fin trascendente. Es un invento humano y la verdad que suponen sus enunciados es tan finita como finitos somos los seres humanos. Te dije que iba a agregar más desconsuelo a lo tuyo y para cerrar me voy con una maravillosa imagen de Charles Chaplin, si es que la encuentro, pero de todos modos la recuerdo, pero la quería citar textualmente. La película es, bueno, los más pibes probablemente no la han visto, la película es Tiempos Modernos, que con una manera tan profética y tan anticipatoria, Chaplin plantea muchos de estos problemas de la técnica y de la producción en serie y de la enajenación, porque trabajo en serie es enajenación,
y del fetiche de la mercancía, etcétera, etcétera. Lo plantea en el año 35 que se hace la película, antes del nazismo, antes de la crisis de Europa, de la guerra. Y en el final de la película, que muchos la recordarán cuando ellos dos se juntan solos en un camino desolado, pero que indica una salida, y la protagonista, que es Paulette Goddard, si es que lo pronuncio bien, de golpe irrumpe y se larga a llorar. Entonces, el personaje de Chaplin la trata de consolar y la llama, y ella le dice: ¿para qué continuar? ¿De qué sirve intentarlo? Y Chaplin le dice: si nos tenemos, se puede otra cosa. Muchas gracias. Quería agregar algo en relación a lo histórico y lo político, sobre todo. La categoría de lo político es una categoría que debiéramos rescatar como comunidad, en el sentido que, además de praxis, la política y en lo político, según una politóloga muy reconocida, que es Chantal Mouffe, estaría el atributo del conflicto, digamos, el reconocimiento del conflicto y la puesta en cuestión de esas ideas que se impusieron desde fines de los 80, principios de los 90, en donde las democracias son producto exclusivo del consenso. Hay cuestiones que son imposibles de consensuar, algunas a las que ya hice referencia. Y que el conflicto tiene como resultado final producir grandes cambios y establecer nuevas hegemonías, que sería, si vamos juntos, todo es posible, una especie de, en el campo de la política. Y con respecto al histórico, a la pregunta de el cuándo, que sería la pregunta por el tiempo, que es la gran coordenada de la historia como ciencia, está también la pregunta por el dónde y el por qué. Y el reconocimiento de que a veces nosotros reducimos los intereses que provocan los grandes cambios a intereses exclusivamente económicos. Y hay intereses culturales que tienen que ver con la subjetividad, que incluso van más allá de lo económico, aunque estén relacionados. Por otro lado, en referencia a las clases dirigentes, dominantes y hegemónicas cultas, esta también es una novedad. Mariano Grondona era un intelectual de derecha, pero ampliamente formado. Era un señor que leía todo. Nosotros estamos viendo, en general, políticos que tienen escasa o nula formación. Son clases dirigentes poco ilustradas, no instruidas, que solo defienden intereses con el objeto de cooptar el Estado para sus intereses. Eso me interesaba agregarlo. Y por otro lado, la historia es la historia en particular, pero las ciencias sociales en general, tendrían como un fin último, como dice un gran historiador, que es Pierre Virdard, enseñar a leer el diario. ¿Para qué estudiar sociales? Para leer el diario de todos los días con una visión que nos permita leer entre líneas, porque cada diario nos permite ver más allá de lo que las palabras literalmente dicen. Y estas serían cuestiones que socialmente tendríamos que tener periodistas también formados e instruidos. Y no sucederían cosas que vemos en televisión
o en los medios de prensa que decimos, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cuándo es que un periodista no repregunta? Que la máxima repregunta es pará. Vos decís que, y sí, es lo que está diciendo. Repreguntale, hacé tu trabajo, permitile al otro pensar, porque ahí están los discursos cerrados, digamos, esas verdades que son como verdades absolutas. Vieron que ustedes habrán visto que nos invitan, vean el debate de fulano con mengano, y no hay debate. Cada uno dice lo suyo y después son gritos. Eso no es un debate. Eso es la nada. Es gritos. Eso era algo que, digamos, para hacernos reflexionar. Y es verdad que la cultura no evita la tragedia. Como decimos en muchas oportunidades, los torturadores, violadores de derechos humanos, asesinos, son también abuelitos amorosos con sus nietos. Justo hoy traemos este mensaje que esta mañana nos despertamos con la noticia de la muerte de un máximo torturador, Echecolás, en una cárcel común. Bueno, ese es un consenso de la democracia argentina, que estén en la cárcel. No, yo solamente quería agregar algo que, escuchando a Marcelo, creo que se repitió, bien repetido, digo, es el tema de la extrañeza, ¿no? Cómo la extrañeza sin estupor, que tomo, nos puede abrir a las preguntas, porque escuchándote recién, Gaby, pensaba, si no hay algo de lo actual, algo, ¿no? Esto de dejarnos perplejos, que no nos deja repreguntarnos, ¿no? Me acordaba del concepto de nuda vida de Agamben cuando crea realmente esa concepción de que en el Holocausto, en los campos de concentración, el sujeto deja de ser sujeto, deja de ser sujeto, persona detenida, sujeto detenido, para pasar a ser un viviente, ¿no? Dice algo así Agamben. Concepto de nuda vida como de una existencia sin nombre siquiera. Bueno, el terror, el estupor. No, sí, una cosa que quería agregar, porque por ahí en las conversaciones, cuando nos acercamos a estos temas, y hacemos descansar sobre el capitalismo todas las responsabilidades, es una simplificación que nos queda muy cómoda, porque detrás de eso quiere decir que casi no podemos hacer nada. Y a propósito de Agamben, voy a traer una idea de Agamben que, vamos a agregar desaliento, nos recuerda, él dice dos cosas, la actitud del poder, de ser poder de muerte, y segundo, ese poder de muerte, aplicarlo sobre los cuerpos desnudos, es un orden anterior al capitalismo. Es decir, vamos a tener que pensarlo con más complejidad, porque si decimos este capitalismo y nos autorizamos con eso a una simplificación, bueno, traigo el pensamiento de Mark Fisher también. Es más fácil hoy pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero aún y así, si eso fuera posible, no nos garantizaría que todo ese tipo de cosas que nos preocupan se resolverían. Porque, entre otras cosas, este modo técnico de vivir, esta cuasificación en tantas cosas, y también la experiencia soviética, en otro orden y desde otro plano, demostró
el cambio de los sistemas de producción solamente, el cambio de propiedad de los sistemas de producción, si la subjetividad, la matriz subjetiva de cada uno permanece intacta, no cambia nada. No cambia nada. Entonces, insisto, si queremos pensar, corramos del medio también el argumento y la excusa de que el capitalismo nos lo produce todo. Sí, siguiendo lo que dice Marcelo, si nosotros pensamos los sistemas de dominación desde la antigüedad, que no tienen nada que ver con el capitalismo, en realidad todos están, pensemos en el Imperio Romano, una gran construcción política, administrativa y cultural que dominó el mundo mediterráneo durante 7 siglos y que todavía tiene la cultura occidental sus marcas impresas en esa concepción del mundo. Pensemos que el Imperio Romano es el gran difusor del cristianismo a partir de adoptarlo como religión oficial. Entonces, si solo pensamos en el capitalismo como modo de producción, como forma de distribución del trabajo, los bienes, la población, el capital, digamos, caeríamos en una trampa. Cambiar esas relaciones no cambiaría nada si no se cambia la concepción de dominación de uno sobre otro. Para eso hay que aceptar las diferencias, digamos. Hay que aceptar que somos todos diferentes. Y trayéndolo a la propia América, la leyenda blanca de la América precolombina nos habla de un estado de naturaleza en el cual todos vivían y eran muy felices en el paraíso terrenal. Bueno, no era así. Los grandes imperios precolombinos fueron imperios de dominación sangrientos. El pueblo náhuatl en México, que nosotros conocemos como azteca, imponía su dominio a partir de los sacrificios humanos, porque el sacrificio humano sostenía que el sol estuviera vivo. Y ahí no era económico la justificación, era religiosa justamente, era una mirada, una cosmovisión. Por lo tanto, es verdad que resolverlo con se termina el capitalismo y vamos a ser todos felices es una falacia en principio. No, digo como el capitalismo sigue agregando esto que decís como un fenomenal productor de sentido. Bueno, yo creo que tenemos que dejar descansar a esta gente. Muchas gracias a todos por...